A mi Dios se da toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha de afuera, la paz de Dios. Que Dios te bendiga. Hoy quiero comenzar el devocional con una pregunta. ¿Alguna vez has tenido a tu cuidado alguna persona? Por ejemplo, puede ser un familiar, puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un hermano. El hecho es que cuando estamos al cuidado de alguien, siempre los tenemos que atender, ¿verdad? Bueno, hoy te voy a traer una historia que tal vez pueda hablarle a más de una persona allá afuera. Y esta historia se encuentra en Marcos 6 del 45 al 56. Para el que la quiera leer completa, yo como siempre le voy a narrar y le voy a más o menos a leer algunos versículos. También se encuentra en Mateo 14 y en Juan 6 para el que la quiera buscar. Y dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca. Aquí se está hablando de Jesús y esto pasa después que Jesús había alimentado 5,000 personas. Bueno, posiblemente más de 5,000. Recuerden que eso solamente contaban los hombres, no las mujeres y los niños. Y en cuanto Jesús termina de alimentar a estas personas, dice que enseguida hizo que sus discípulos entraran a la barca. En algunas versiones dice que prácticamente los forzó a que entraran a la barca. Y uno se preguntaría, ¿por qué Jesús forzaría a sus discípulos a hacer algo? En el mismo en el Evangelio de Juan, en 6:15, se explica la razón por qué Jesús prácticamente obliga a sus discípulos a montarse a la barca. Y es porque dice que las personas que estaban ahí, no, me imagino que después que habían visto esa multiplicación de los panes y los peces y había visto a ese Jesús que hacía milagros, querían hacer que Jesús se convirtiera en rey. O sea, reconocían a Jesús como ese rey. Pero no era el tiempo de Jesús. Recuerden que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Él no andaba buscando la gloria de Él. Él estaba buscando lo que se había perdido. Para eso vino Él. Hasta que vaya a volver de nuevo y sea de nuevo el rey. Pero fíjense que estas personas se estaban adelantando a lo que estaba pasando. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Prácticamente fuerza a sus discípulos para que se monten en la barca. Y esta historia muchos se las conocen como la historia de Pedro cuando camina sobre las aguas. Y en realidad esa historia está registrada en otros de los evangelios. Pero Marcos no habla de esta parte de Pedro. Pero bueno, les voy a seguir leyendo. Él envía a sus discípulos a la otra ribera, delante de él a Betsaida. Mientras tanto, él despedía a la multitud y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Una cosa que me llama mucho la atención es que Jesús siempre tenía una comunicación con el Padre. Y eso nos deja indicar que si Jesús, siendo Jesús, siempre tenía esa comunicación con el Padre, nosotros también debemos imitar y hacer lo mismo. No podemos que Dios se nos revele y nos diga cosas y nos cuente cosas si no mantenemos esa relación íntima con el Padre. Y esa relación íntima con el Padre se mantiene a solas entre tú y Él. Por eso es que Jesús a veces decía que cerrar la puerta para orar en tu habitación. Fíjense que Jesús cuando buscaba y tenía esa intimidad de orar con el Padre, casi siempre lo hacía a solas. Pero les sigo leyendo el versículo. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia. O sea, la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la madrugada. Dice, de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aquí me vuelvo a parar porque fíjense la escena. Jesús se va a orar, está a tiempo a solas, pero dice que Jesús los miraba desde la orilla. O sea, Jesús nunca perdió la vista de sus discípulos. Él estaba al cargo de sus discípulos. Tan al tanto que dice que aún cuando Él se fue al Padre, Él oró por ellos y oró por los que iban a venir, incluyéndonos así a nosotros mismos también. Pero fíjense que una cosa que me llama mucho la atención es que Jesús dice que desde la orilla estuvo pendiente de sus discípulos. Y cuando los vio que los vientos estaban en contra de ellos, y cuando vio que ellos ya estaban cansados, fue cuando Jesús fue al encuentro.
Lo otro que podemos ver es que ellos estaban obedientes a Jesús. Ellos no estaban haciendo nada en desobediencia y sin embargo los vientos estaban en su contra, a pesar de que ellos estaban haciendo lo que Jesús les había mandado hacer. Ya ellos se habían cansado, dice que de remar en sus propias fuerzas. No sabían del milagro que estaban a punto de ver, de algo sobrenatural, cuando el propio Jesús se le iba a presentar caminando sobre las aguas. Y esta historia de Marcos no narra la parte de, como les dije, de Pedro, pero ahí es cuando ellos piensan primeramente que no era Jesús, ¿no? Piensan que era un fantasma al verlo caminando sobre las aguas. Imagínense el tiempo, la tempestad, los vientos queriendo volcar la barca y Jesús caminando sobre las aguas, caminando en lo sobrenatural. Esto nos deja ver que aunque todo parezca estar perdido, el Señor siempre tiene la última palabra. Jesús puede estar caminando en el medio de la tempestad de alguien allá afuera. Tal vez así como los discípulos no lo han reconocido porque el miedo de pronto te ha hecho ver otras cosas que no son. Como los discípulos que creyeron que Él era un fantasma, pero de pronto es Jesús. Y está ahí para decirte lo mismo que le dijo a sus discípulos. Y decirte hoy, no temas, yo estoy contigo en tu barca. Recuerda esto, Jesús tiene poder para parar la tempestad que te está batiendo. Pero si la ha permitido es porque de pronto quiere estar contigo en la barca, quiere estar más cerca de tu corazón. Y fíjense cómo Jesús le dice en el versículo más adelante, Él le dice, no tengan miedo. El miedo es un obstáculo que no permite ver a Jesús en el medio de la tempestad. El miedo es lo opuesto a la fe. La fe es la esperanza, la certeza que las cosas que no han ocurrido todavía van a ocurrir. Es la confianza que podamos tener que ahí donde tú estés, en la situación que sea la que sea que estés pasando, si Jesús que está contigo, Él puede calmar la situación. Incluso en el medio de la tormenta nos puede dar paz, porque sé que la paz que Él da no es la que el mundo da, es una paz diferente. Es esa paz que se menciona en Juan 14:27, que dice que es una paz que el mundo no la da, pero dice que no tengamos miedo en nuestros corazones. Y continúa diciendo el versículo 52, que ellos se encontraron, dice que maravillados de ver cómo Jesús pudo parar toda la tormenta. Pero dice en el versículo que aún ellos no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fíjense que Marcos como enfatiza de que los discípulos no habían entendido quién era Jesús. Dice que era porque tenían endurecidos los corazones. Un corazón endurecido no te permite ver a Dios como quién es Él. Fíjate que el corazón endurecido de ellos no le había permitido ver a Jesús como realmente es Jesús. Y de pronto Jesús te está hablando hoy. De pronto Jesús te habla a través de un extraño. De pronto Jesús te habla a través de la sonrisa de un niño. De pronto Jesús te habla a través de su naturaleza. O en medio de la tempestad. Ahí mismo Jesús también te puede hablar. Y de pronto le ha permitido todo eso para luego mostrarte que Él es el mismo Dios que puede caminar sobre las aguas, el mismo Dios que multiplica los panes, el mismo Dios que sana enfermos, el mismo Dios que libera endemoniados, el mismo Dios que se puede mover a través de cualquier persona con su Santo Espíritu. Pero te dejo por hoy, y si es la primera vez que escuchas estos devocionales, no endurezcas tu corazón, ven al Señor, porque Él puede estar contigo si tú se lo permites. Que Dios te bendiga. Shalom.